El señor Patricio Herrera es ingeniero comercial de la Universidad de Chile, con amplia experiencia en empresas públicas y privadas. Posee una extensa experiencia en el sector hídrico, donde se ha desempeñado como gerente general de empresas sanitarias, directivo de la Superintendencia de Servicios Sanitarios y asesor en la materia del Ministerio de Obras Públicas. En la actualidad se desempeña como gerente general de la empresa Econsa Chile, en la que se encuentra finalizando la ejecución de la planta desalinizadora de Atacama. Y asimismo, pues el señor Herrera es invitado permanente a exponer materias de su especialidad en distintas instancias nacionales e internacionales, como es esta. Así que muchísimas gracias por estar aquí, bienvenido. Como decía, es un placer y un honor tenerte hoy aquí. Y cuando quieras puedes empezar tu exposición. Bueno, muchas gracias por la invitación en primer lugar. He tenido la oportunidad de estar con ustedes en otros congresos que se han desarrollado en España, pero ahora en forma remota. Deseo presentarle este tema, que es un tema sin duda importante, de amplia discusión en Chile, y que es un tema que tiene múltiples aristas. Por lo tanto, dado que tenemos como siempre una cierta restricción de tiempo, voy a ir pasando muy rápidamente por los temas o por las reflexiones que amerita este tema. En primer lugar, relatar que en Chile hay una mega sequía que es importante, que abarca más de 10 años, aproximadamente desde el año 2007. Estamos con una disminución de las capacidades hídricas en distintos territorios del país. En este instante, un estudio de la Fundación Chile determina que tenemos una brecha hídrica de 86 metros cúbicos segundo, que se proyecta ampliar a 149 metros cúbicos para el año 2030. Y en ese contexto, Chile pasó de la posición 24 a la 18 entre los países con más riesgo de sufrir estrés hídrico. En los últimos 3 años existen más de 60 comunas que han sido declaradas con emergencia hídrica, que es una instancia administrativa que permite tomar soluciones de emergencia, como perforar pozos sin tener los derechos de agua, etc., lo cual demuestra un poco la gravedad de la crisis. Y decir que la pluviometría en la zona centro-sur del país ha disminuido en más del 40% en los últimos 50 años. Aquí tenemos algunos gráficos que dan cuenta, hace una comparación en 2 periodos aquí en Chile, uno que fue entre el año 66 y 69, en la cual se reportó graves situaciones de restricción de agua en un 59% de las estaciones, y ya con la última sequía estamos hablando del 71%. El segundo gráfico muestra cómo se ha ido alterando la temperatura en el país, lo cual da cuenta de la creciente aridez en distintas partes del territorio. ¿Cuáles son algunos de los factores que complejizan este problema? En primer lugar, la carencia de una autoridad nacional en materia de recursos hídricos. Es un tema relativamente común en Chile discutir que hay, según un estudio del Banco Mundial, 40 y tantas instituciones que tienen algún tipo de competencia en el tema del agua y que no necesariamente actúan coordinadas entre sí. Eso se refleja en la carencia de un plan nacional de inversión en materia de aguas. Existen distintas entidades del Estado que compiten por recursos fiscales para desarrollar inversiones en el ámbito de agua, pero nuevamente sin una mirada integral respecto al territorio y a las necesidades que hay que priorizar. Falta una efectiva gestión en las cuencas. Si bien existen comunidades de usuarios de cuencas, llamadas juntas de vigilancia, no necesariamente representan toda la diversidad de los usuarios y dan cuenta de las soluciones integrales que pueden existir. Eso además implica que hay crecientes conflictos entre usuarios de agua de zonas más deficitarias. Hemos visto recientemente graves conflictos en al menos 2 cuencas entre los productores de palta versus comunidades de agua potable rural que demandan el escaso recurso existente. Y en general un tema institucional que tenemos una débil fiscalización en el uso de los derechos de agua.
La Fundación Chile hizo un análisis de 6 cuencas relevantes en Chile con brecha hídrica y determinó cuáles son las causales principales que se vinculan a esta brecha. Un 44% se vincula a la deficiente gestión del recurso, un 17% aumento de la demanda, un 14% contaminación de agua, un 12% disminución de oferta, un 6% daño ambiental de ecosistemas y un 5% aumento de desastres naturales. Entonces, esto da cuenta también un poco de las estrategias que uno puede sugerir respecto a esta situación, en las cuales, sin duda, una estrategia es ser más eficiente en la utilización del recurso, pero hay un tema que se demuestra por exceso de demanda y por déficit de oferta, que hace la necesidad de establecer nuevas fuentes de agua respecto a las que han sido tradicionales en Chile. Aquí un tema importante respecto al territorio, muestra el mapa de variación de caudales para el mes de enero del año 2021 con respecto al promedio histórico, tomando un amplio periodo entre el año 1981 y el año 2010, en los cuales se demuestra que en toda la zona centro-norte del país los niveles de variación de caudales van entre el 71 al 100%, en la zona que llamamos centro y centro-sur se ven disminuciones de caudales de 51 a 70%, y más hacia el sur, ya propiamente una zona que usualmente ha tenido capacidad hídrica suficiente, digamos, también existen déficits respecto a esta información histórica. Entonces, ¿cuáles son los ejes que presenta la misma Fundación Chile respecto a cómo enfrentar esta transición hídrica? Los 4 grandes temas a relevar son la gestión e institucionalidad del agua, segundo, la conservación y protección de ecosistemas, tercero, la eficiencia y uso estratégico del recurso hídrico, y en cuarto lugar, la migración e incorporación de nuevas fuentes de agua. Y este es el punto que queríamos llegar, digamos, respecto a las nuevas fuentes de agua y discutir en ese contexto el aporte que hace la desalinización. Las nuevas fuentes de agua en Chile pasan por 3 grandes soluciones conocidas mundialmente, ampliamente también conocidas y discutidas en España, que son, por una parte, las soluciones de trasvase, dentro de los cuales aparecen 2 megaproyectos, que es la llamada carretera hídrica y la llamada vía marina, que ambas iniciativas pretenden obtener agua desde la desembocadura del Biobío y el Maule, que son zonas que están en la zona sur del país, para transportarlo vía franja fiscal o submarina hasta la zona centro-norte del país para su distribución. Algunos de los factores a resolver que hacen que estas iniciativas no hayan avanzado significativamente en el tiempo son la altísima inversión. Estamos hablando de inversiones del orden de 10.000 millones de dólares o superior. Un tema claramente con el modelo de negocios, pretenden ser multiproyectos orientados a distintos tipos de clientes, y ahí hay un tema en el modelo de negocio que hay que resolver, y oposición de los usuarios de las cuencas aportantes, que también es un tema que recoge la literatura en este tipo de soluciones. Aquí presentamos un poco el plano de los proyectos, es decir, que la carretera hídrica va precisamente por el borde de la carretera longitudinal que atraviesa nuestro país, con un recorrido estimado de un poco más de 1.000 kilómetros, y a diferencia de ellos, la solución vía marina va por una vía submarina y por una, es más ambicioso en términos de su extensión, porque llega hasta el límite de la zona norte del país, con un recorrido cercano a los 2.000 kilómetros. En segundo lugar, aparecen las soluciones de reuso, decir que en ese sentido el sector minero ha sido bastante líder en el tema de las soluciones de reciclaje. El sector sanitario, el sector de agua urbana para la población, aporta bajos niveles de reuso, dado que en Chile todavía subsiste una discusión importante
Respecto a quién corresponden las aguas que se vierten de las plantas de tratamiento, recordemos que en Chile aproximadamente el 85% de la disposición de tratamiento va a cursos continentales y solamente un 15% va a borde costero. Entonces, en respecto a las aguas continentales existe la discusión de a quién le pertenecen esas aguas, si le corresponden a los usuarios tradicionales o a las mismas empresas sanitarias. Entonces, en ese ámbito existe la posibilidad de avanzar en el reuso de aguas tratadas en ciudades cuya disposición se hace en vía submarina y que representan desde la zona región de Valparaíso hacia el norte aproximadamente un 12% de los vertidos a nivel nacional. Y luego aparecen las soluciones de desalinización, que es una solución crecientemente adoptada en la minería. Recordemos un tema básico, la minería y el tema de agua para la población compiten por un mismo territorio, que es la zona, desde la zona central de Chile hacia el norte. La mayoría de los proyectos mineros se ubican en esa zona y también las necesidades de agua para la población, por lo tanto ahí hay una competencia de recursos que es importante. Volviendo a la minería, se asume que al año 2030 el 50% del agua utilizada por ese sector provendrá de la desalinización. Actualmente existen en el país alrededor de 25 desalinizadoras operando y un número similar se encuentra en etapa de proyecto o de tramitación de permisos. Con el término proyectado de lo que llamamos la PEDAN, que es la planta desalinizadora Atacama, de las cuales nosotros somos responsables de la construcción, existirían 6 ciudades en Chile con población superior a 10.000 habitantes que serían atendidas mediante desalinización y no hay proyectos de desalinización que se vinculen al sector agrícola. Entonces aquí lo que les decía que desde la zona de Valparaíso hacia el norte se encuentran instalados tanto todos los proyectos de desalinización ya funcionando como los nuevos proyectos existentes. Algún contexto de los proyectos de desalinización ubicados en Chile. Los proyectos mineros en general son desarrollados como inversión directa e individual. En algunos casos la RCA ha establecido compensación de agua a comunidades cercanas, por lo tanto le da una cierta composición mixta al destino de las aguas. En general el sector minero parece poco proclive a compartir soluciones de desalinización y buscan las soluciones individuales para no tener que enfrentar el día de mañana frente a una condición de restricción la posibilidad de dejar sin abastecimiento sus proyectos. Por otra parte, los proyectos para poblaciones humanas, estoy hablando de los proyectos de desalinización, deben ser consensuados con la Superintendencia de Servicios Sanitarios, quien debe autorizar las tarifas cuando esos proyectos entren en operación. Existen diversos proyectos en la zona centro-norte del país que están a la espera de lograr ese acuerdo con la Superintendencia y por lo tanto están postergados por esa razón. Y por otra parte, el Ministerio de Agricultura ha iniciado la evaluación de incorporar proyectos de desalinización en el ámbito agrícola sin, como decía, se hayan producido soluciones en ese ámbito. ¿Cuáles son algunos temas de discusión respecto al desarrollo de la desalinización en Chile? La posibilidad de desarrollar proyectos público-privados multipropósitos de mayores dimensiones y economía de escala que permitan un mejor uso del borde costero y el territorio. Existen diversos proyectos presentados al sistema de concesiones en Chile que tienen lenta tramitación básicamente por dificultades en el modelo de negocio. Vale decir, hacia qué sectores van dirigidos, con qué tarifas, quién va a ser el encargado de responder por la demanda de esos proyectos, etcétera, son cuestiones que aún no están debidamente resueltas. Por otra parte, en el ámbito de la desalinización existen algunas iniciativas de origen parlamentario, no del Ejecutivo, que se vinculan al tema de la desalinización y que pretenden, entre otros, establecer una concesión para extracción de agua de mar, definir el rol del Estado en materia de desalinización y exigir que los nuevos proyectos mineros solamente puedan obtener agua mediante desalinización, sobre proyectos de determinada envergadura, o sea, sobre proyectos que requieran
de 150 litros segundo hacia arriba. Entonces, ¿cuáles son algunas iniciativas que se consideran necesarias para potenciar la desalinización en Chile? Primero, establecer una autoridad en materia de aguas. Se anuncia que próximamente el Ministerio de Obras Públicas daría a conocer una solución en este tema que posiblemente vaya por crear una subsecretaría de aguas que tenga como misión fundamental coordinar el conjunto de las entidades que se refieren a esta materia. Segundo, disponer un plan director de inversiones que al menos permita coordinar debidamente los esfuerzos de las distintas entidades en las soluciones del territorio. Tercero, disponer de un régimen más ejecutivo para la tramitación de permisos. Comentar que en la actualidad la tramitación de concesiones marítimas y de permisos ambientales, que son los dos grandes requerimientos que se requieren para el desarrollo de un proyecto de desalinización, pueden demorar más de 4 años. Y eso hace que si agregamos el periodo de construcción de una planta desalinizadora, nos estamos demorando 6 o 7 años desde el momento en que el proyecto fue concebido, lo cual en una situación de estrés hídrico como el que hemos relatado, parecen ser tiempos demasiado largos. Esto se lograría, entre otras cosas, completando los planes regionales de uso de borde costero, que no están en todas las regiones de Chile, solamente en algunas, que son los que permiten la compatibilización del territorio del borde costero, y en ese sentido la sugerencia es establecer zonas exclusivas para el interés de proyectos de desalinización que posiblemente pueda permitir que los proyectos avancen más rápidamente. También es importante recoger la sugerencia de privilegiar soluciones conjuntas estableciendo incentivos tributarios u otros. Ya se anuncia en la región de Atacama que por primera vez 2 proyectos mineros independientes entre sí están en conversaciones de compartir una misma solución de desalinización que abastezca a ambos proyectos. También resulta necesario disponer un título para la extracción de agua de mar, dado que ni la concesión marítima ni la RCA están destinadas a cumplir tal condición. Y eso además en el contexto de que, como ustedes bien conocen, en Chile en los próximos 18 meses, después del mes de abril, vamos a tener una discusión de una nueva constitución en la cual los temas de agua han centrado especial interés en la discusión pública de esta nueva constitución. Nosotros prevemos que de todas maneras esta nueva constitución debería ser una versión moderada, digamos. No creo que intente hacer un cambio rotundo a la normativa actualmente existente, pero un tema que sin duda preocupa, y este es un tema que sería necesario para dar certeza a la inversión en este ámbito. En el caso del sector agrícola, resulta necesario disponer de un mecanismo de subsidio que permita privilegiar determinadas zonas y tipos de cultivo que sean relevantes en la perspectiva del desarrollo país. Y por último, y quizás creo que lo más importante, es que se debe definir con cierta certeza el rol del Estado en materia de desalinización en cuanto a su conducción, ya sea de promotor, regulador, mandante o ejecutor de los proyectos. Entonces, en resumen, decir que frente al estrés hídrico que atraviesa el país y que se proyecta a futuro, es necesario compartir todas las soluciones posibles en el ámbito de recursos hídricos, dentro de los cuales la desalinización, a nuestro entender, tiene una ventaja efectiva en términos de la descentralización de los proyectos, de la cercanía a los puntos de destino y del nivel de inversiones que conlleva. Tenemos ya una experiencia importante en este sentido, pero que para potenciar la desalinización es necesario todavía resolver algunos temas institucionales, normativos y que fundamentalmente se refieren al rol del Estado. Esa era la presentación. Muchísimas gracias. Bueno, estimado Patricio, muchísimas gracias por tu interesante presentación. Esperamos que las barreras para la desalación y el reuso puedan ir cayendo poco a poco y demás. En muchos países la verdad es que es un problema lo que se alargan los proyectos, ¿no? Haciendo muchas veces inviables por temas ambientales o legales, y el trabajar
como tú y otra gente que está trabajando en hacer caer a esas barreras, es un trabajo encomiable y que es de agradecer desde el sector. Bueno, muchas gracias. Pues nada, pues muchísimas gracias por tu participación de nuevo y encantado de tenerte aquí y de que puedas seguir colaborando con nuestra asociación. Muchas gracias, Patricia.